Buenos días amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en otro capítulo de su podcast Yo Paciente. Hoy día vamos a tratar el tema de cáncer de cuello uterino. Pero antes de comenzar, quisiera darles una breve observación antes de tocar este tema. Lo que vamos a conversar se maneja bajo términos estadísticos, números. Algo que pude aprender siendo paciente desde el año 2012 es que cada paciente es un mundo diferente. Cada caso es especial, cada persona tiene una patología y características diferentes. Por favor, no se alarmen, no generen un estrés innecesario. Sí tomen nota de los datos importantes porque eso le puede guiar para una buena orientación a un paciente, o si tú eres un paciente, qué decisiones puedes tomar tú como paciente y tu familia para apoyarte. Hoy día vamos a hablar de cáncer de cuello uterino y tenemos al doctor Javier Manrique, jefe del área de prevención del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Doctor, muy buenos días. Moisés, muy buenos días y gracias por poder compartir contigo y sobre todo con la gente que nos está viendo información valiosa para evitar enfermar y evitar morir, sobre todo para las damas, morir por cáncer de cuello uterino. Así es. Ahora estamos viendo que esta realidad no solamente es Perú, estamos hablando del mundo. Según Globocam, la incidencia de cáncer en el mundo es 528.000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino. Es el cuarto cáncer más común en las mujeres. Desgraciadamente, la mortandad también llega hasta 266.000. Casi el 50% fallece por este cáncer. Sí, efectivamente, esos son datos crudos que nos están hablando de la magnitud del problema, pero cuando esa magnitud de problema global nos dice que el cáncer del cuello uterino es la cuarta causa de cáncer en las mujeres, si eso lo trasladamos a los países como el nuestro, vamos a ver de que es o la primera o la segunda causa de enfermedad y también la primera o la segunda causa de muerte. Cuando hablamos de todos los países en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces ya nos está hablando de una gran diferencia, que si bien la anterior información nos decía a nivel global, a nivel mundial, cuando hablamos ya solo de los países en vías de desarrollo, el cáncer del cuello uterino toma un nivel preponderante en relación a otras formas de cáncer que afectan a la mujer. Así es, según el Globocam, justamente, Perú tiene como segunda causa de muerte el cáncer de cuello uterino. Claro, cuando vemos ello vamos a ver que la primera causa de muerte en la mujer es el cáncer gástrico. Segundo, cáncer de cuello uterino. El cáncer de la mama, que es una forma de cáncer que afecta con mucha frecuencia también a las mujeres, se ha visto de que se puede diagnosticar de manera más temprana mediante procedimientos como la mamografía, etc. Y cuando hablamos de mortalidad, usualmente decimos que uno de cada 3 casos de cáncer de mama van a fallecer por enfermedad. Y si lo comparamos con el cáncer del cuello uterino, vamos a decir que 1 de cada 2. Estamos hablando casi del 50%. Y las estadísticas a nivel Perú nos dice que la incidencia es el 22.2 por 100.000. O sea, por 100.000 mujeres, en un año vamos a encontrar 22 casos. Es decir, que tenemos 12 casos nuevos de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino y desgraciadamente 6 fallecen. Esa es una realidad que tenemos en el Perú. Doctor, ahora, ¿podría explicarnos en términos más sencillos para todos qué es el cáncer de cuello uterino? Bueno, en principio, el cáncer del cuello uterino reúne algunas condiciones comunes a todas las formas de cáncer, pero ubicado en la anatomía del cuello del útero. Entonces, es un tumor que crece debido a una multiplicación celular descontrolada. No responde a ninguna orden, comienza a dividirse, comienza a crecer, comienza a ocupar espacio, comienza a destruir estructuras vecinas y luego se disemina a distancia. Ese tumor comienza, en el caso puntual del que hablamos, comienza en el cuello del útero, que es un segmento anatómico del útero, es una parte del útero que se ve exteriorizado a través de la vagina, y eso nos permite a nosotros poner, por ejemplo, un espéculo en la vagina y poder observar el cuello uterino, que es la zona donde se origina, y poder tomar medidas de diagnóstico temprano a través del, ya sea hace tiempo, el Papa Nicolau, o actualmente el test molecular para identificar al agente causal.
que es el papilomavirus humano. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente el cáncer y dónde se ubica. Claro. Perdón, pero justamente en esa parte del del cáncer de cuello uterino, nuestras amigas que nos están escuchando deben comenzar a pensar ahora cómo lo detecto, cómo me doy cuenta que lo estoy teniendo, qué pequeños síntomas van a aparecer de forma gradual. Supongo que va a ir aumentando como me pasó a mí en mi cáncer. Sí, bueno, los síntomas que va a producir el cáncer de cuello uterino en realidad son síntomas que se van a manifestar cuando el cáncer es avanzado. O sea, cuando ya hay un desarrollo muy grande del tumor. Entonces, allí tiene poca relevancia la sintomatología para efectos de diagnóstico, me refiero. Entonces, ¿por qué la recomendación de nosotros decirle vaya a su chequeo, vaya a su diagnóstico temprano sin tener ningún tipo de síntomas? Que la mujer se sienta sana. Y como está sana, pues vaya, diga, ahora me toca acudir a mi chequeo, ya sea con Papá Nicolau, dependiendo de los recursos de cada lugar o de cada país, o hacer un test molecular para identificar la presencia del papilomavirus humano, que es el agente reconocido que va a producir cáncer del cuello uterino. Estamos hablando entonces que esta enfermedad es silente. Exactamente. Cuando sea grave, va a presentar los síntomas. Y no queremos encontrarlo en ese momento de gravedad. Entonces, estamos hablando de que la única forma es la prevención con nuestras, ir a nuestros chequeos anuales, que un médico especialista nos pueda atender, etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos de prevención, nosotros dividimos en dos grandes fases. La primera es la fase de la prevención primaria. Entonces, yo ya sé que si el agente causal es el papilomavirus humano, la pregunta inherente es ¿y cómo la adquiero? Entonces afirmamos que la presencia del papilomavirus humano se va a dar debido a la relación sexual. Mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales tiene muy pocas probabilidades de desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces el comportamiento sexual juega un rol importante. Por lo tanto, si la mujer tiene inicio de relaciones sexuales a edades tempranas, usualmente esto va acompañado a un largo periodo de relaciones sexuales. Si ha tenido en ese periodo múltiples compañeros sexuales, la probabilidad de adquirir el papilomavirus humano es mucho más alto. De allí la importancia de informar lo que estamos hablando ahora a ustedes, a las mujeres, sobre todo a las niñas, en los colegios, en las escuelas, educar en los colegios para que las niñas tengan un comportamiento sexual que reduzca su riesgo. Es decir, no inicio relaciones sexuales en edades tempranas, no tener múltiples compañeros sexuales y si van a tener relaciones sexuales que éstas sean protegidas porque reduce, no elimina, pero sí reduce el riesgo de adquirir el papilomavirus humano. El otro componente importante de la prevención, además de la información, educación y la comunicación, el otro componente es la vacuna. Creo que es el primero, el más importante. Si estoy vacunado... Está dentro de las estrategias. No necesariamente la más importante, todas son importantes. Bueno. La educación es importante, la vacuna es importante sobre todo para brindar una respuesta inmunológica cuando se adquiere el papilomavirus humano, y eso es a través de la vacuna. En el mercado actualmente tenemos las vacunas bivalentes, tetravalentes y nonavalentes en castellano, para que se entienda. Tenemos 100 formas de papilomavirus humano, 100 o más. 200. De esas 100 hay un grupo que son las más agresivas y de esas 13 o 15 que son más agresivas hay 12 que son los capitanes o generales de esta banda. La vacuna está dirigida primero a generar resistencia o defensa contra esos líderes de la banda que son el 16 y el 18. Y las nuevas, como hay otro grupo también, las nuevas vacunas además tienen cobertura para otras formas de genotipos virales, ya no solo 16, 18, sino 31, 33, 35, 42, etc. Y con ellas completamos 9, junto con las 6 y la 11, que son las que originan la verruga. Por eso le llamamos a una de ellas la nonavalente, o sea, contra 9 genotipos. La otra es contra 4, 6, 11, 16 y 18, y la bivalente solo 16 y 18. Esa es una estrategia. La otra estrategia es la prevención secundaria. No pude evitar al agente etiológico. Tuve múltiples relaciones, múltiples compañeros y mi riesgo de tener el virus es alto. Y este virus puede iniciar una transformación maligna en el cuello.
puede. Y no lo siento, no tengo ninguna molestia. Pero allí es donde viene la prevención secundaria. El Papa Nicolau, el test molecular para identificar el papilomavirus humano en la lesión, y ya de allí iniciar todo un proceso de diagnóstico si se encontrase la presencia del virus. Esa es nuestra estrategia, y en base a eso tú antes en el interín mencionabas algo, y yo siempre les digo, es la silueta de la mujer, ¿no? La silueta de la mujer, ¿cuál es? Todo el mundo dice, ¿cuáles son tus medidas? 90, 60, 90. Pues bueno, para el tema de cáncer del cuello uterino y como estrategia de prevención, la Organización Mundial de la Salud como que le ha puesto una cinturita un poco más ancha y habla del 90, 70, 90. ¿Qué significa esto? 90 significa que el 90% de la población en rango de ser vacunada, es decir, entre los 10 y los 15 años, esté vacunada. El 90% debe estar vacunada entonces. Al 2030. Ese es el plan que se estableció. La segunda, el 70, ¿qué significa? Que producto de la vacunación y de los programas de tamizaje, ahora, ¿qué voy a hacer? Mi intervención va a lograr que el 70% de las mujeres en el rango de ser tamizadas se realicen alguna prueba, ya sea Papa Nicolau o PBH. El 70%. Y el otro 90% es que como producto de ese tamizaje encontré lesiones premalignas. Y el 90 significa que el 90% de esas lesiones detectadas tienen que ser tratadas. Solo llevando a cabo este 90, 70, 90, vamos a tener una perspectiva al año 2040 de tener una reducción de la incidencia del cáncer del cuello uterino. Y si en el Perú es 22.2 por 100.000, esperamos que para esa época lleguemos al 4 por 100.000. Y con eso podemos decir casi, sin que sea a pedem litere, pero podemos afirmar que casi hemos erradicado el cáncer del cuello uterino. Y bueno, el plan justamente de la Organización Mundial de la Salud fue lanzado el 17 de noviembre de 2020 y pone como fecha el año 2030, ¿no? En que tiene que estar justamente lo que usted dice, erradicado. Pero yo creo que también existe un componente más que viene de parte de nosotros, de la sociedad, participar en esta campaña, participar en esta estrategia. Justamente conversando al inicio del programa, estábamos con el doctor contando que a veces se hacen campañas de prevención y el público no asiste, no participa. Ustedes tienen que participar, ustedes son parte de esa estrategia porque esa estrategia es para ustedes. Si ustedes no participan, no se va a llegar a esta meta. ¿De acuerdo? Uno es trabajando con, como dice el doctor, en el tema educativo, formativo, es importante, que los niños puedan ser vacunados. Ahora, desde el año pasado, me parece que el ministerio ya ha autorizado de que la vacunación sea tanto para niñas como para niños. Me parece genial. En otros países ya se hacía, pero ahora ya nos pusimos a la moda, ya estamos por ese lado. Y lo otro, que las campañas de prevención que se realizan cerca a tu casa, de los distritos, en las regiones, uno participe, ¿no? Doctor, usted como toda su experiencia, ¿qué ha encontrado cuando los pacientes van a las campañas de prevención? ¿Qué es lo que encuentra? ¿Y claro, con qué les recomendaría mejor para que vayan? Has dicho algo que es muy importante. Nosotros pues, muchas veces hemos elaborado, diseñado estrategias de intervención, sobre todo para investigar y poder mejorar las actividades. Y eso pues nos lleva siempre a tener programas o campañas. ¿Qué hacemos nosotros? Primero tenemos que movilizar a la sociedad, hacer que la sociedad conozca el problema. Y una vez conociendo el problema, hacerlos copartícipes de la responsabilidad por su salud. Y solo pueden hacerlo si conocen la enfermedad. No es lo mismo tener un mamógrafo en una esquina, con médico, radiólogo y con tecnólogo, al que nunca va nadie. ¿Por qué? Porque ni siquiera la población sabe que está el equipo ahí en la esquina. Ni sabe la magnitud de la enfermedad que podría evitar si es que se hace el chequeo. Lo mismo sucede con el cuello uterino. Entonces tenemos que tener una población informada. Esa población informada es una población educada y eso es responsabilidad de nosotros, pero también es responsabilidad de la población. Una vez la población conozca la enfermedad, conozca los alcances, seguimos a la siguiente fase, es el empoderamiento. O sea, la población tiene que tener el control, tiene que tener el poder del control de su salud y
ser la que participe en los programas y cuando no hay, exigir la presencia de los mismos. Y en tercer lugar, y es la responsabilidad médica. Pero hay un responsable que siempre se nos pasa por ahí por la esquina. Siempre es alguien que va por allí como que eludiendo responsabilidad en todo esto. Y es que la mujer adquiere el papiloma virus humano, pero lo adquiere no por sí sola, sino lo adquiere a través de la relación sexual. Y una relación no es de uno, es de dos. Y existe un corresponsable, que es el varón. Entonces, cuando se han hecho numerosos estudios, por ejemplo, podemos primero afirmar que el papilomavirus humano se adquiere a través de la relación. Y no necesariamente y exclusivamente sexual. No necesariamente. Uh-huh. Pero además hay antecedentes que nos dicen, por ejemplo, si un varón tuvo una primera esposa con cáncer de cuello uterino, y esta fallece y luego él adquiere un nuevo compromiso, esta señora, producto del segundo compromiso, también tiene un riesgo de 2.5 veces más que la población en general de hacer cáncer de cuello uterino. Y tiene un riesgo de 3.2 de tener una lesión premaligna. Entonces ya nos está hablando también de una corresponsabilidad del varón. Y esta corresponsabilidad del varón también está relacionada con el comportamiento sexual del varón. Porque una dama que solo tiene un compañero sexual, si este compañero sexual solo tiene una compañera sexual, es decir, son mutuos, su riesgo es muy bajo. Pero si una mujer tiene un solo compañero sexual y este compañero tiene múltiples compañeras sexuales, la mujer va a tener mayor probabilidad de adquirir el papilomavirus humano. Entonces de ahí viene este tema siempre cuando se habla de la relación sexual como efecto en cuanto a la adquisición del papilomavirus humano. Yo estuve conversando justo ayer con un doctor de infectología que nos asesora y me hizo ese hincapié, ¿no? Muchas veces se habla de que el VPH se contrae por relaciones sexuales, pero me dice, mira, puede ser el caso, saliste, te fuiste de fiesta, conociste a alguien, te besaste apasionadamente y en ese beso apasionado pudiste haber contraído la enfermedad. También puede suceder ese caso. Es en menor cantidad, pero también pudo haberse dado y no has tenido relaciones sexuales, sino fue por el beso, la transmisión de la saliva y que la boca de repente la persona tenía de repente alguna pequeña... Bueno, hay algunos detalles que son importantes. ¿Por qué se vacuna al niño? ¿Por qué antes solo se vacunaba a la niña que era susceptible de desarrollar el cáncer del cuello uterino? ¿Por qué ahora al varón? ¿Será solo acaso porque puede ser el transmisor del papilomavirus humano, esa es la única razón? ¿O porque existen otras formas de cáncer asociadas a papilomavirus humano que se adquiere a través de otras formas de conducta sexual? Y ahí tenemos que el papilomavirus humano puede generar cáncer de vulva en la mujer, cáncer de vagina, también puede condicionar cáncer de pene en el varón, también puede condicionar cáncer de ano a través de las relaciones contra natura, y también se ha visto que hay cáncer de cavidad oral y de laringe producto de la relación oral, sexo oral. Si bien esto se puede dar, sus probabilidades de presentación están alrededor, en algunos, el 30 o menos por ciento, y en algunos, como el cáncer anal y de vulva, hasta el 90%. Entonces, pero que la transmisión sexual se hable como probabilidad a través del beso, es bastante difícil, estadísticamente no se ha evaluado, por lo tanto, esa es una suposición. Y no quisiera ahondar en el detalle porque de repente vamos a terminar eliminando esa relación tan bonita y apasionada que es el beso entre una pareja. Ok, es buen punto. Y doctor, ahora para que nuestra audiencia pueda entender, a veces se hablan de los términos, ¿no? De repente tenemos ahorita un público joven y quisiéramos saber la definición. Se escucha la palabra Papa Nicolau, se escucha PAP, citología, se escucha BPH molecular. ¿Podrías definirnos, por ejemplo, para empezar, la prueba del Papa Nicolau? ¿Qué viene a ser? ¿Cómo se toma? Una forma de evaluar
si existe o no una lesión a nivel del cuello uterino es estudiando las células del cuello uterino. Entonces, durante mucho tiempo se ha visto que las células del cuello uterino se desprenden, nosotros le decimos se exfolian, se caen, ¿no? Y eso permitía el estudio de esas células. Entonces, ¿qué se vio? Que uno podía obtener también células a través de un raspado. Raspado se obtenía las células y luego esto se extendía en unas laminillas. Esto mejoró notablemente a raíz de un diseño de tinción de un médico griego que radicaba ya en Estados Unidos, el doctor George Papanikolaou, quien desarrolló una estrategia de tinción basado en la eosina, hematoxilina, que brindaban una coloración tanto al citoplasma como al núcleo y permitía reconocer algunas características del mismo. Entonces, inicialmente, el test, era un test ideado por la coloración que combinó el doctor George Papanikolaou. Entonces, era un estudio de las células, por lo tanto, estudio citológico con una tinción. Y esa tinción era del doctor Papanikolaou. Conforme fue pasando el tiempo, se pasó, ya no era la citología cervical, sino era el Papanikolaou. Ya se identificó esta prueba con la tinción desarrollada por el doctor Papanikolaou. Y luego, bueno, pues el Vox Populi trató de minimizar la frase y en vez de ser Papanikolaou terminó siendo el Papa. Entonces, en buena cuenta es lo mismo, pero siguiendo todo este proceso. Los iniciales. Así es. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? El test molecular o el test de identificación del papiloma virus humano, lo que busca es detectar la presencia del papiloma virus humano en la muestra recolectada en las paredes de la vagina o en el cuello uterino. El papiloma virus humano no se puede ver al microscopio. Por lo tanto, si hay algún informe del Papanikolaou que nos dice presencia de BPH, es un error. El papiloma virus humano no se ve al microscopio. Nos puede dar algunos signos indirectos, pero que no necesariamente son fehacientes para crear pie juntilla. Como siempre les pongo el ejemplo, es como cuando yo llego a mi casa y encuentro en la cama de mi hijo que está su pantalón, la camisa con la que él llegó, él salió a la calle y digo, ya llegó mi hijo. Pero de repente llegó y se cambió de ropa y se salió a la calle. Entonces, son signos indirectos, pero que no son exclusivos. Entonces, lo mismo sucede con las células. A veces uno encuentra algunas condiciones o características que me hace suponer que está presente el papiloma virus humano, pero no está. Entonces, lo único que nos puede determinar es un test molecular que me va a identificar algunas condiciones o características del virus, ¿no? Y inclusive va a reconocer qué tipo de virus es, qué genotipo es, ¿no? Van a disculpar los que se apelliden Rodríguez, siempre pongo el ejemplo y digo, los Rodríguez es un apellido muy común en Perú, ¿no? Pero hay Juan Rodríguez, María Rodríguez, Percy Rodríguez, etcétera, hay cientos de Rodríguez. Como Pérez. ¿No? Y de repente por allí hay uno de ellos que tienen una banda, la banda de los Rodríguez, ¿no? Y dentro de esa banda pues hay uno que es el líder y es el más agresivo, y eso es lo mismo que pasa con el papiloma virus humano, es una super familia, ¿no? Pero hay algunos que son más agresivos y dentro de ellos algunos que lideran ese grupo agresivo y es el 16 y 18, que los hemos aprendido a reconocer mediante estos test moleculares. Entonces, esa es la otra forma de poder identificar. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, el test molecular la muestra se toma como cuando uno toma el Papanikolaou, ¿no? No autotoma. Eso primero es el diseño. Luego nos dimos cuenta de que el papiloma virus humano no solo estaba en el cuello, pues estaba también en las paredes de la vagina, en el moco vaginal, moco cervical, y por lo tanto la toma de muestra de cualquier lugar era válida para identificar la presencia, y se diseñó ahora que no era necesidad exclusiva llegar a la unión escamo-columnar, que es donde se inicia el cáncer, sino la podíamos tomar de las paredes de la vagina para ver si estaba el papiloma virus humano, y para eso ya no requeríamos al médico. Entonces ahora le decimos a la dama, mire, acá tiene una escobillita, esta se la va a introducir en la vagina,
va a hacer movimientos en esta forma y luego lo que usted extrae en esa escobillita la va a poner en este líquido, que es el preservante, y esto se va a llevar al laboratorio y se va a procesar, autotoma. Con eso logramos, primero, mayor comodidad de la paciente, segundo, a veces ese rechazo de la misma paciente a ir al ginecólogo, un poquito el pudor, la privacidad. Claro, la privacidad. Por el otro lado, también erradicamos un poco esas barreras propias del machismo, que cada vez está haciendo menos, pero que igual a veces limita y dice, ¿por qué no? Tú no puedes ir al médico, si tienes que ir, vas conmigo. Y entonces, eso también puede romper esas barreras y dar facilidad del acceso a esas mujeres que trabajan mucho tiempo en la casa o a veces trabajan mucho tiempo en la empresa y no pueden salir a hacerse el Papá Nicolau, y eso lo pueden hacer en la casa, en la escuela, a las profesoras, a las que trabajan en las fábricas, etcétera, y de esa forma poder hacer su test. Si sale negativo, la ventaja es que el próximo test es de acá 5 años. Ok, ¿y a partir de qué edad la paciente puede, mejor dicho, no es la paciente, es una persona para en su programa de prevención, puede comenzar estas pruebas? Primero me ha gustado la diferencia que has hecho, porque es una que siempre hacemos nosotros. Estamos hablando de personas. Sí. El paciente es el enfermo. Y yo estoy dirigiéndome a ustedes, a la que está sana, a la persona. Y ese es el tema más importante. Entonces, ¿a partir de qué edad? Sabemos que en mujeres menores de 30 años que han tenido relaciones sexuales, la probabilidad de tener el papiloma virus humano es altísima, es alta. En un estudio que hicimos en un grupo universitario aquí en Lima, encontramos que el 41% de la población universitaria femenina tenía el papiloma virus humano. Pero el organismo se defiende. Hasta lo puede expulsar. Y lo erradica, lo que llamamos en términos médicos, aclara, hay un aclaramiento, un clearance, lo aclara y elimina un altísimo porcentaje el organismo. Pero aquellas que están persistiendo después de los 30 años son aquellas que tienen mayor probabilidad de condicionar un daño en la célula del cuello uterino y llevar al desarrollo del cáncer. Entonces, ¿qué significa esto? Que el inicio del programa de tamizaje a través del test molecular y también de Papá Nicolau es a partir de los 30 años, que es la edad en la que consideramos adecuada. Y la recomendación para el cierre, si estamos haciendo solo test molecular, es hasta los 50 años. Y podemos continuar haciendo Papá Nicolau hasta los 65. Si a los 65 tengo 3 test previos negativos, los suspendo. Pero en el interín, entre los 30 y los 50 o los 65, va a depender la periodicidad con que haga el test, va a depender de qué test estoy aplicando. Si es el test molecular y me sale negativo, lo voy a hacer a los 30, a los 35, a los 40, a los 45 y a los 50. Cada 5 años. Cada 5 años. Pero si es el Papá Nicolau y me sale igual negativo, lo voy a hacer cada 3 años. Pero como ya estoy buscando lesión, no presencia del virus, entonces me voy más allá hasta los 65 años. Si a los 65 tengo 3 test negativos, hasta aquí nada más y la dejo tranquila. Ahora, ¿qué sucede con una paciente que se toma el test molecular y le sale que tiene el 16 o 18, las 2 cepas, ¿no? Una de las 2 cepas, mejor dicho, y no tiene nada, ahorita no tiene ninguna lesión ni nada? ¿Qué paso debe seguir? Claro, el siguiente paso que nosotros tenemos es, primero, ya lo has dicho, ¿tiene o no tiene la presencia del papiloma virus humano? Sí, sí hay. La prueba ha demostrado que sí está presente. Entonces, mi segundo paso es, ¿y ese virus ha condicionado algún daño en la célula? Tenemos que investigar. ¿Cómo lo hago? A través de la citología. El Papá Nicolau o la citología en base líquida, que es básicamente lo mismo, solo que mejorada, y que ya tiene un mejor resultado, una mayor sensibilidad, porque ya estamos buscando lesiones grandes. Entonces, el siguiente paso es la citología, ya sea Papá Nicolau clásico o la citología en base líquida, para poder ver si el virus que está presente ha provocado una lesión. Si no ha provocado lesión, tiene que tener la paciente un nuevo control en 6 meses o 1 año, ya sea con BPH o con Papá Nicolau. O sea, BPH positivo y citología negativa, venga en 6 meses o 1 año.
Pero si la citología sale positiva, hay que ver a qué. Si sale a una lesión, en lo que más el término que más se usa, displasia moderada o severa, displasias, entonces esa paciente tiene que ir a colposcopía, que es el ver el cuello uterino como con un largavistas, ¿no? Y para poder ver el cuellito que es ese tamaño, lo vemos más grande, le echamos una solución, que es un ácido, el ácido acético, y eso le va a producir cambios en el cuello que me permiten sospechar que pudiera haber allí alguna lesión, y de ahí tomo biopsia. Y ya recién con el diagnóstico del patólogo de la biopsia, yo puedo determinar si hay o no enfermedad y qué conducta terapéutica voy a seguir. Entonces estamos hablando de que el VPH molecular prácticamente nos está avisando con un tiempo, años, porque para que desarrollar esa lesión puede pasar 3, 5 Sí, años. O sea, totalmente nos da el tiempo seguro de que, ok, no llegue a la lesión. Así es, totalmente de acuerdo. La idea es saber si está el que va a producir la lesión. Si está, el siguiente paso es, ¿hay lesión? En tercer lugar, la magnitud de esa lesión, si es cáncer o no lo es. Y si no es, actuar inmediatamente para interrumpir su progresión. Entonces nunca llegaría a dar cáncer. Así es, tú lo has dicho. Entonces está en nuestras manos. O sea, a nuestras amigas ya tienen una herramienta. Y es lo que está hablando la Organización Mundial de Salud, justamente el uso de este sistema de test sensibles, de alta sensibilidad, para la prevención. Entonces nunca vas a llegar a cáncer y vas a continuar tu vida, ¿no? Y como estamos hablando, esto es empoderarlos a nosotros, la sociedad civil. Y no estamos hablando de pacientes, estamos hablando de personas sanas que no queremos convertirnos en pacientes. No sigan mi ejemplo. Yo me convertí en paciente porque no hice prevención. Yo sabía que mi mamá tenía cáncer, había tenido cáncer, mi papá también, mi mamá tuvo cuatro veces, cuatro tipos de cáncer. Y yo no hice prevención. Bueno, mi resultado está. Me convertí en paciente. Uno de los temas que es importante también para poder mencionar es que nuestro país es un país muy diverso hasta en la demografía, la geografía. Por lo tanto, hay áreas de difícil acceso, sobre todo para estos test que requieren una alta tecnología. Entonces, cuando hablamos de PBH, hablamos de citología en base líquida, hablamos de colposcopía, biopsia, tratamiento, etc., usualmente nos estamos dirigiendo a las ciudades. ¿Y qué pasa con nuestra población andina, que es la población que está en mayor riesgo a desarrollar cáncer de cuello uterino? Porque lamentablemente el cáncer del cuello uterino está asociado a la pobreza. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces tenemos que desarrollar estrategias también que muchas veces van a diferir de la que utilizamos en Lima, porque a provincias difícilmente voy a llevar test molecular. Y si lo llevara, el procesamiento de esas muestras va a tener que retornar a Lima, va a demorar un tiempo, y cuando retorne el resultado, mi población se perdió, desapareció. Entonces tenemos que comenzar a desarrollar estrategias de intervención rápida, y ya hace algún tiempo se hablaba de una estrategia que se llamaba el ver y tratar. Entonces llegábamos a algún lugar en la serranía y no podíamos hacer Papa Nicolau porque el resultado llegaba en 4 meses, el PBH menos. Entonces, ¿qué hacíamos? Basados en la sospecha de una lesión, que era el producto de la aplicación del ácido acético en el cuello uterino, tomábamos allí el examen y encontramos que había un cambio en el cuello uterino e inmediatamente se trataba con crioterapia, que es una forma de tratamiento. Entonces era el ver y tratar, clásico. Este ver y tratar se ha visto superado y en la actualidad por una estrategia que se llama el tamizar y tratar. Es decir, ya no solo ver, sino hacer también el test molecular, pero a diferencia del clásico que te estoy diciendo en laboratorio y todo ello, esto a través de un mecanismo rápido, de procesamiento rápido y con menor cantidad de muestras. Porque en nuestra serranía, si voy a tamizar, no voy a encontrar 5.000, 10.000, sino solo de repente encuentro 20. Y esas 20 pruebas se pueden procesar allí, inmediatamente, y con el resultado hacer una combinación con la inspección visual con ácido acético y luego dar tratamiento. Es decir, tenemos que adecuarnos, tenemos que desarrollar estrategias propias que se adapten a cada realidad geográfica.
test molecular para grandes ciudades y a donde se pueda llegar con test molecular y se puedan procesar, donde no se pueda procesar el Papa Nicolau y donde no se pueda ni una ni otra el uso de esta estrategia de inspección visual con ácido acético, pero con resolución inmediata, porque si no, no sirve de nada. Claro, el tiempo no gana y comienza a crecer la enfermedad. Pero entonces, si vamos a aterrizar de esa manera las realidades del Perú, estamos en Lima. Lima es la ciudad más poblada y tenemos acceso de una u otra manera a salud, ¿no? Creo que la semana pasada tuvimos el ejemplo de un congresista que falleció por falta de atención en nuestras provincias. Es un claro ejemplo. Es una realidad triste que vivimos, pero no podemos culpar ni a esta gestión ni a la anterior. Y lo digo de esta manera porque tengo 53 años y cuando yo tenía 7, los mismos comentarios de mis padres escuchaba. ¿No? Hay mucho que cambiar y que debemos brindar accesibilidad a la salud en nuestras provincias y es un reto que esperemos este gobierno y los próximos lo cumplan realmente, ¿no? Pero como dice el doctor, tenemos que adecuarnos, tenemos que ver cómo lo solucionamos. Ahora, estamos acá en Lima, bueno, tenemos este acceso a la salud, tenemos este privilegio, vamos a llamarlo de esta manera, utilicémoslo, ¿no? Tenemos acceso entonces a la BPH molecular acá en la ciudad de Lima, el Papa Nicolau. ¿Qué más nos falta para erradicar acá en Lima el cáncer de cuello uterino? Pues, bajo ese principio, Voluntad de cambio. Eso es lo único. que ustedes participen. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Justamente las DIRIs, acá en Lima, LIDES Lima Sur, Centro, Norte, están trabajando y haciendo campañas de prevención en los distritos, coordinando con las municipalidades. Participen. Ahí tienen la oportunidad de hacerlo. Puedes ir un sábado, un domingo a participar en esa campaña y ver cómo está tu salud. Y si hay algo malo, lo sabes a tiempo y lo solucionas. Doctor, con respecto al... Vamos a hablar un poquito más allá, en caso más negativo. En el caso de que una paciente ya genere cáncer de cuello uterino, ¿cuáles son los siguientes pasos? Imaginemos que ya está la lesión. ¿Qué es lo que va a enfrentar? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer cuando está frente a una inicial sospecha de cáncer de cuello uterino es confirmarlo. Y para eso está la biopsia y el estudio de patología. Si está confirmada la enfermedad de que estamos frente a un cáncer de cuello uterino, el siguiente paso debiera ser el tratamiento. Pero para poder tratar, requiere obtener información de extensión de enfermedad. Y esa extensión de enfermedad significa saber en qué estadio está, equivale al estadiaje, para ver si la lesión estaba solo confinada al cuello uterino, si comprometió parametrios, que son estructuras que están vecinas al cuello, si invadió vagina, ¿no? Y si invadió y destruyó o está comprometiendo algunas estructuras vitales, como por ejemplo son los uréteres, ¿no? Todo eso nos va a llevar a el estadiaje. Y dependiendo del estadiaje, dependiendo de él, serán las probabilidades terapéuticas. Si estamos en lesiones tempranas, estadios un in situ o un 1A, sub 1, lesiones muy pequeñitas, microscópicas, etcétera, y las condiciones de la paciente lo permiten, el manejo es quirúrgico. Pero en la inmensa mayoría de los casos de cáncer que actualmente tenemos en el país, la conducta inicialmente era brindar tratamiento con radioterapia. Ahora se ha visto que la combinación de quimio-radio, o sea, quimioterapia más radioterapia, brinda excelentes resultados y ese es el camino por el cual se viene brindando el tratamiento. Los esquemas, si más bien ya los dejamos porque esos esquemas van a variar dependiendo de caso, de paciente, de agresividad, de tipo de tumor, de características. Pero en forma resumida, el manejo va a depender primero del estadio clínico y dependiendo de ello va a ser quirúrgico o radioterapia combinada con quimioterapia. Entonces está claro, depende de ti que no llegues a pasar por todo eso. Te digo, pasar quimioterapia y radio no es agradable. No te voy a mentir, yo lo he pasado. Pasé 10 sesiones de quimioterapia internado y 30 sesiones de radioterapia.
no fue agradable, pero estoy acá, gracias a Dios, gracias a mi familia. Ahora depende de ti. Participa en las campañas de prevención. Me parece que INEN está organizando con San Miguel una campaña, Sí. justamente. Bueno, nosotros siempre estamos desarrollando estrategias de intervención que sean una magnitud mucho mayor. Generalmente hacemos campañas de tipo programático, o sea, dentro de una estructura, pero también participamos en lo que llamamos campañas oportunistas, o sea, hay que aprovechar la oportunidad del momento, porque también el aprovechar el momento significa dar la información a la comunidad, comenzar a moverla, que tome conciencia, concientizar en el tema. Y quisiera aprovechar ahora también para invitarlos, ¿no? Esta tercera semana del mes de octubre se cumple la 21ª Semana Perú contra el Cáncer, una semana que fue creada por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y que en la actualidad ya tiene un alcance nacional. Esperamos que en los próximos años pueda adquirir ya palabras mayores con un alcance a nivel internacional, de que tengamos a futuro una semana de Iberoamérica contra el cáncer, ¿no? Y bueno, en esta semana hay diferentes actividades que se vienen desarrollando. Una de ellas es justamente esta campaña preventiva en el distrito de San Miguel, en donde se está planteando hacer examen de PBH, pero basado en la autotoma, que eso es muy importante. Además de eso, en el mismo distrito también se está promoviendo una campaña de buena alimentación y se está invitando a diferentes comedores populares para que también hagan una feria gastronómica y nos enseñen a qué comer, cómo comer y con qué comer. Ya ellos nos van a decir cuál va a ser la temática, qué tema dentro de la nutrición es la que se va a considerar para ello. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En resumen, nosotros queremos invitarlos a ustedes a que se sumen a estas actividades de la Semana Perú contra el Cáncer, que está liderado por nuestra institución, el INEN, y que esperamos que mueva conciencias. Esperamos que tú y tu familia acudan a los centros de tamizaje, de diagnóstico temprano, para poder evitar tener un cáncer invasor a futuro. Así que ya saben, quedan totalmente y cordialmente invitados a estas campañas de prevención. ¿Es el 17 de octubre a partir de las 8 de la mañana? Sí, este es en San Miguel, pero la semana comienza el 16, toda la semana. Entonces, para las vecinas, amigas de San Miguel, desde acá la invitación para que puedan participar en esta campaña, que va a ser en la unidad móvil del distrito. Nuestro agradecimiento al alcalde Eduardo Blés, a su equipo de la Gerencia de Salud, a Yuli, que están haciendo un gran trabajo por el distrito. Pero no solamente en San Miguel, gracias al INEN, también en Surco se va a realizar una campaña de prevención con el apoyo de la Municipalidad de Santiago de Surco, la DIRIS Lima Sur, que empezará el 15 de octubre, 22 de octubre y 5 de noviembre. 3 domingos. 3 domingos para que puedan asistir. Yo soy surcano y quiero recuperar el orgullo de mi distrito. Gracias al alcalde Carlos Brus, lo vamos a tener. ¿Cómo? Participando como ciudadanos, participando y cuidando nuestra salud para cuidar a nuestras familias. Participen en estas campañas. Va a estar publicadas las fechas y los calendarios donde se va a realizar tanto la campaña de San Miguel y la campaña en Surco. Depende de ustedes. Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde va a ser en Surco, y ya lo dijimos acá en San Miguel a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde el 17 de octubre. Doctor, no sé, ¿algo más que quiera indicarles? Bueno, solo decirles a todos ustedes, tanto damas, caballeros, que el cáncer es la enfermedad más prevenible. Yo sé que muchos de ustedes piensan que el cáncer es una enfermedad sinónimo de muerte. Eso es un gran error, el más grande error. El cáncer es la enfermedad más prevenible, pero para ello hay que primero tomar conciencia de lo que significa enfermedad. Hay que tomar conciencia del cuidado de nuestra salud y no solo de ello, de nuestra familia, de nuestra sociedad, porque todos somos parte de este país que queremos que sea un país libre y sano, y desde su unidad básica que es la persona y la familia.
Así que ya saben, los esperamos siempre en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas para que ustedes puedan realizarse sus chequeos, sus exámenes de tamizaje, que van a garantizarle a ustedes una larga vida exenta de cáncer. Así que los esperamos. Bueno, muchas gracias a todos. También quisiera, algo que se me había pasado, es mencionar y agradecer el gran apoyo que estamos recibiendo por parte de las asociaciones sin fines de lucro del Distrito de Surco, como son el Vaso de Leche, el programa de Vaso de Leche, y también el de Comedores Populares y Club de Madres, que junto con la municipalidad están organizando estas campañas de prevención el 15 de octubre, 22 de octubre y 5 de noviembre. Desde acá, un agradecimiento por ese ejemplo de esas mujeres que están siempre, desde hace 30 años, dando salud al distrito de Surco mediante la alimentación. Gracias a todos por participar en este espacio. Por favor, no se olviden suscribirse al canal. Si desean hacer consultas, preguntas, déjenos el comentario para poder responderles o poder enviarles a alguna dirección donde puedan obtener mayor información. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día y recuerden, quiéranse. Ustedes son importantes, ustedes tienen en sus manos el cambio de sus vidas. Gracias.